que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bienvenidos a nuestro servicio en línea. Los servicios de esta semana son lunes 7 de la noche, martes y sábados 7:30 de la noche y domingo 10 de la mañana y 5 de la tarde. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Jubileo y suscríbete a nuestro canal de YouTube.
necesitas nada más si tú lo tienes a Él. Tú eres nuestra plenitud, Señor. Oh, mi plenitud. Oh, amado de mi alma. Rey de reyes, te adoramos, Rey de gloria. Oh, Señor. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi
Para esta y más información, escríbenos a nuestro WhatsApp de Iglesia Jubileo, 4824-3272. Bendiciones. Dios les bendiga, amados hermanos. Una vez más estamos delante del Señor, siempre con esa motivación de agradecerle al Señor, siempre con el propósito de llevar una palabra de gratitud delante del Señor, porque Él es el que permite todas las cosas. Como bien dice la Escritura, Él pone el querer como el hacer en cada uno de los corazones, y por eso pues estamos tan agradecidos por esa misericordia que Dios manifiesta para con nosotros. Vamos a orar, si usted me acompaña, para poder ministrar una palabra que venga a fortalecer nuestras vidas espirituales. Señor, te damos gracias en esta hora delante de ti, una vez más, con gratitud, con agradecimiento, Dios mío, reconociendo, Señor, que toda buena dádiva, que todo don perfecto desciende de parte tuya. Por favor, envía esa ministración que tú tienes preparada para cada uno de nosotros. Tu palabra dice que hay una porción que tú has asignado, tal como aquella mujer llamada María, Señor, que escogió la mejor parte, la cual tú mismo dijiste no le será quitada. Así que, Señor, envía esa buena parte, esa buena porción, esa porción abundante que venga a fortalecer, que venga a llenar, que venga a saturar, que venga, Señor, a ministrar nuestra vida. Por favor, Señor, que sea una medida abundante, rebosante, remecida, Señor, que nosotros podamos atesorar, Señor, de una manera muy, pero muy especial en nuestro corazón. Señor, gracias, te bendecimos, te glorificamos, Padre, te honramos, Señor, y te agradecemos por esa maravillosa bondad que tú manifiestas con nosotros. Aleluya. Amén. Y amén. Gloria a Dios. En toda la Escritura, hermano, a partir de la caída del hombre, aunque tampoco se exceptúa mientras el hombre estuvo en el huerto, pero específicamente a partir de la caída, Dios empieza a poner demandas al hombre. Y las demandas pues son muchas definitivamente. No, hermano, Dios no lo hace con el propósito de alguna manera de mantenernos sujetos a Él, sino que sus demandas son a partir, hermano, de cosas que Él quiere que nosotros alcancemos. Recuérdese que cuando puso a Adán en el huerto, él le había puesto ciertas demandas, ciertos requisitos, ciertas restricciones. Y mientras el hombre se mantuviera dentro de esas demandas de Dios, pues iba a tener todo lo que Dios le había dado. Entonces, de la misma manera, hermano, ya cuando el hombre pues es echado del huerto, las demandas pues son mayores, porque ahora, hermano, cuando el hombre quería alcanzar algo, entonces tenía que cubrir o cumplir una de las demandas de Dios. Esas demandas, hermano, algunas son de manera directa y otras de manera indirecta. No me voy a detener a hablar mucho de esto porque me quedaría mucho tiempo ahí. Y por el otro lado, hermano, también las demandas de Dios, algunas, digamos que de acuerdo al tiempo que estamos viviendo, se vuelven más importantes que otras. Hay demandas, por supuesto, que, hermano, son importantes, pero en el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros, que es el tiempo final, somos la última generación, la generación, hermano, de la última hora, los siervos de la última hora, estamos en el último tiempo. Eso está de más decirlo, pero hermano, lo repetimos una vez más. Entonces, dentro de esas demandas que están destinadas para este tiempo y que cobran una importancia superlativa en nuestra vida, está lo que la palabra del Señor, hermano, pone como el permanecer. Yo creo que, hermano, el permanecer es un sinónimo de perseverar, y la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y pareciera que aquí hay una contradicción en el sentido de que nosotros somos salvos por la fe, no somos salvos por obras. Sin embargo, hermano, la salvación es algo progresivo, y también pues hay diferentes, por así decirlo, aunque es una salvación con diferentes facetas. Está la salvación del alma, está la salvación del espíritu, está la salvación del cuerpo. Cada una de ellas, hermano, pues es un proceso que nosotros vamos alcanzando hasta que al final se llegue a la salvación, redención o transformación de nuestro cuerpo, como nosotros le queramos llamar. Ahora,
Para poder, mire hermano, para poder permanecer en el Señor, hay un principio. Y el principio es que, hermano, es necesario que algunas cosas permanezcan primeramente en nosotros. Eso sería lo primero, que algunas cosas permanezcan en nosotros. Luego de eso, entonces, hermano, nosotros permanecer también en algunas cosas, y entonces, hermano, como consecuencia, esto nos va a llevar a encontrarnos con el Señor. Vamos a permanecer en el Señor y como consecuencia, pues a ser parte de la iglesia que va a ser arrebatada. Entonces lo primero que deberíamos de ver es, hermano, aquello que debe de permanecer en nosotros. La Biblia dice, por ejemplo, hermano, que la verdad de Dios debe de permanecer en nosotros. Esto, hermano, es muy, muy importante que la verdad de Dios permanezca en nuestra vida. Por el otro lado, también la Biblia dice que la simiente divina, no me refiero en este momento a la palabra, sino a la vida misma de Dios, hermano, que cuando nosotros recibimos a Cristo, entonces Él vino a vivificar nuestro espíritu y puso su simiente divina en nosotros, hermano. La Biblia también dice que la unción debe de permanecer en nosotros, que la palabra del Señor debe de permanecer en nosotros. Entonces, todas estas cosas, hermano, y ahí podríamos mencionar muchas más, al permanecer en nosotros, entonces nos lleva a nosotros, hermano, a que nosotros podamos permanecer entonces en algunas cosas. ¿En qué cosas debemos de permanecer nosotros? Pues debemos de permanecer en la doctrina, debemos de permanecer en el amor de Dios, en la gracia, debemos de permanecer en la luz. Al permanecer nosotros, entonces, en estas cosas, y hay muchas más también, entonces nosotros vamos a permanecer en el Señor. Y la Biblia dice que cuando nosotros permanecemos en Él, entonces como consecuencia, hermano, Él va a venir un momento, según lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, hermano, que los que hayamos permanecido, hablando de permanecer precisamente en Él, entonces seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes. Entonces la permanencia es algo importante. Solo quiero dejarle bien claro. Primeramente, algunas cosas permanecen en nosotros. Después, nosotros permanecemos en esas cosas. Como consecuencia, permanecemos en el Señor, y en el permanecer en el Señor, entonces Él nos promete que nosotros seremos arrebatados, hermano, en algún momento, ¿verdad? Cuando suene la final trompeta. Ahora, con relación al tema familiar, hemos venido platicando, creo yo, de algunas cosas que son muy, pero muy, muy importantes. Y dentro de ellas, hermano, quiero recordarle, pues, que hemos venido platicando el tema de los que no permanecen en casa. Porque existe de alguna manera, como también lo hemos dicho, un aprendizaje por espejo. Cuando uno se ve en un espejo por lo regular, hermano, lo que estaba en el lado derecho se cambia al lado izquierdo, y entonces uno se ve, por decirlo así, al revés. De la misma manera sucede cuando decimos aprender por espejo. De algo negativo, nosotros aprendemos algo positivo. Entonces empezamos a estudiar este tema de permanecer. Prácticamente llevamos unos 6 meses, si no un poquitito más, de estar hablando de este tema, de primero en el aspecto general, y ahora últimamente hemos estado hablando desde el punto de vista familiar. Y aquí hablamos de la importancia que tienen, o los beneficios que tiene el permanecer, los peligros que tiene el no permanecer, las dos cosas en casa. Y luego, pues ahora hemos estado abordando el tema de los que no permanecen en casa, que es, hermano, un perfil de alguna manera que estamos definiendo y que nos ayuda a nosotros, hermano, para que nosotros podamos permanecer de una manera adecuada. Y no estamos hablando en el aspecto físico, aunque hay momentos en los cuales hay que permanecer físicamente en la casa, sino que sobre todo estamos hablando del aspecto espiritual. Entonces empezamos a estudiar dentro de ese perfil, hermano, número 1, dijimos que en el caso del Gadareno, pues específicamente estaba influenciado por espíritus inmundos, y como consecuencia entonces no permanecía en casa, sino que permanecía dentro de los sepulcros. Y ahí pues analizamos qué cosas se dan en los sepulcros, tal vez no en su totalidad, pero creo que ahondamos un poquitito en esto. Luego vimos, hermano, que la otra característica de los que no permanecen en casa es el orgullo. El orgulloso
por su misma arrogancia no permanece en casa. El borracho, cuando se desequilibra, entonces no permanece en casa. Y luego vimos, hermano, la mujer adúltera que no permanece en casa. Estos cuatro aspectos analizamos ya, y hoy pues quisiera yo, hermano, poder avanzar un poquitito para ver aquí en la palabra del Señor algunas otras características de aquellos que no permanecen en casa. Entonces mire lo que dice segundo libro de Reyes, capítulo 10, versículo 21, en la Biblia, palabra de Dios para todos. Jehú mandó un mensaje por toda la tierra de Israel, y oiga, y vinieron todos los adoradores a Baal, y ninguno se quedó en casa. Ninguno se quedó en casa y entraron al templo de Baal, que se llenó de un extremo al otro. Pero fíjese qué tremendo, entonces ninguno se quedó en casa. Entonces aquí podríamos decir que los adoradores de Baal son los que no permanecen en casa. Entonces cuando nosotros vamos a ver en la escritura, resulta que Baal pues es una palabra que significa Señor. Que en algún momento se aplica a cosas positivas o a personajes, más bien dicho, positivos, pero también se utiliza, hermano, para personajes negativos, sobre todo dioses. Entonces, hermano, vemos en la escritura que inclusive también cuando se definen las características o las facetas de evolución del hombre, dentro de ellas está precisamente la palabra Baal, porque también significa hombre. Entonces, en algún momento el hombre tiene que convertirse en un señor, pero en un señor sobre sí mismo, hermano, y sobre las cosas que le puedan estar tentando, que le puedan querer contaminar. Entonces se tiene que convertir un señor. Ahora, en el aspecto negativo, cuando nosotros vamos a la escritura, nos damos cuenta que existen ya no un Baal, sino que son muchos Baales que existen en la escritura, y que nosotros de alguna manera tendríamos que analizar cada uno de ellos, tal vez no a detalle, pero por lo menos ver algunos aspectos importantes. Por ejemplo, la Biblia, hermano, habla en el libro de Jueces, capítulo 8, versículo 33, dice, hermano, y sucedió que al morir Gedeón, fíjese, eso no le va a aparecer en la pantalla, pero yo se lo voy a leer aquí. Sucedió que al morir Gedeón, los hijos de Israel volvieron, oiga como dice, volvieron a prostituirse con los Baales, no con Baal, sino con los Baales, e hicieron a Baal Berit su Dios. Mire qué tremendo, hermano, que el mismo pueblo del Señor, me refiero en aquel momento a Israel, pero que ahora podemos ver también cómo puede estar pasando esto, hermano, en el pueblo del Señor, que se puede la iglesia en algún momento caer en esta situación, hermano, y hacer su Dios a Baal Berit. Yo sé, hermano, que si nosotros lo vemos de una manera literal, nadie va a decir, no, yo reprendo, yo no soy ningún idólatra, yo salí de una religión idólatra y mucho menos voy a caer en eso. Sí, pero quizás ya no es un ídolo de físico, de bulto, pero sí puede ser un ídolo que se establezca en nuestro corazón. Entonces fíjese, hermano, que cuando nosotros vamos a ver qué significa Baal Berit, resulta que Baal Berit es el Señor o el Dios de los pactos. Y mire, Dios es un Dios de pactos, indudablemente eso lo vemos en la escritura, hermano, hasta hay cantos con relación a esto, ¿verdad? Que Dios siempre hizo pactos con el hombre. Por ejemplo, nosotros vemos, hermano, que el primer pacto fue, bueno, el primero que le voy a mencionar, porque no me quiero meter, está en Génesis capítulo número 2, cuando Dios hizo un pacto con Adán para que permaneciera en el huerto y que no comiera de aquel fruto. Esa era una especie de pacto. Dios se estaba comprometiendo. La parte del pacto que le correspondía al Señor era que Él iba a suplir todo lo necesario mientras el hombre permaneciera en obediencia. La parte del pacto que le correspondía a Adán era cumplir el mandamiento que Dios le había
había establecido, respetar la orden que Dios le había establecido, porque de todos los árboles del huerto, incluyendo el árbol de la vida, Dios le había permitido al hombre comer. Sin embargo, el hombre no comió o dejó de comer en algún momento, y entonces como consecuencia comió del árbol del conocimiento del bien y el mal. Ese fue el primer pacto. Después Dios hizo pacto con Noé, después con Abraham. Bueno, hermano, y empezamos a ver, el mismo Jacob hizo un pacto con Dios, Isaac, hermano, bueno, hermano, muchos hombres de la Biblia hicieron pacto con Dios. Y gloria a Dios por eso. Dios no hace pactos porque él pueda fallar, sino Dios hace pacto como consecuencia de que el hombre falla y que sepa que Dios permanece fiel aún cuando el hombre es infiel. Entonces, hermano, por eso, entonces, como el enemigo es un imitador, viendo que Dios hace pactos, también el enemigo quiere hacer. Pero los pactos que el enemigo hace, hermano, si promueve en algún momento con el hombre, son pactos, hermano, que muchas veces vienen a afectar al pueblo del Señor. Por eso nosotros debemos de saber qué tipo de pactos hacemos. Y mire, hermano, hay un tipo de pacto que es muy común. Yo ahorita quizás no voy a hablar mucho de los pactos satánicos, aunque hay también, los hay, pero mire, hay un pacto común dentro del pueblo del Señor, hermano. Y el pacto, hermano, es muchas veces se llama al pueblo a hacer un pacto en el altar a través de una ofrenda. Se compromete, porque la Biblia es muy clara cuando dice, hermano, que no hagamos el voto del necio. El necio hace un voto que promete y no cumple, porque es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Entonces, a veces, hermano, nos sentimos motivados porque nos están diciendo que el Señor nos va a dar esto, que el Señor... Mire, yo sé que Dios es fiel y Dios nunca desampara a nadie. Yo le aseguro que en este tiempo de cuarentena muchos se han quedado sin trabajo y sin embargo, hermano, no han dejado de comer, porque Dios ha sido fiel con ellos. Eso es muy distinto. Pero de eso a que alguien te motive a hacer un pacto de algo que tú no tienes, hermano. No, prométele al Señor que te va a dar. Si tú no lo tienes, haz un voto, haz un pacto, haz una promesa, hermano. Claro, tú podrías hacer una promesa si Dios te lo pone en el corazón. Podrías hacer una promesa, pero sabiendo que la vas a poder cumplir. Pero muchas veces la gente hace pactos, hace promesas sin darse cuenta que no tiene la capacidad. Es que yo confío en Dios y hace alarde de fe. Y después, hermano, el problema es que no pueden cumplir el pacto y entonces están comprometidos con el Señor. Claro que en el Señor, gracias a Dios, hermano, Él nos da puertas de salida, vías de escape en un momento dado que nosotros hemos caído en una situación de esas. Y cuando hay un voto, un pacto de este tipo, pues lo que se necesita es una autoridad espiritual para que pueda anular aquel pacto. Recuérdese que la misma palabra del Señor dice que cuando una mujer hacía un pacto, si ella era dependiente de su padre o de su esposo, entonces era su padre o su esposo los que podían anular aquel pacto. Entonces, de la misma manera, aquí sacamos el principio, hermano, porque esa mujer podría representar en ese caso la iglesia y el padre o el padre básicamente, ¿verdad? El esposo sería Cristo, pero el padre en ese caso podría ser el ministro que puede anular un pacto que se haya hecho. Ahora, entonces, hermano, nosotros necesitamos revisar. ¿No será que hay pactos que no provienen de parte de Dios y que nosotros hemos hecho, hermano? Por eso, en algún momento, cuando se está diciendo, repita conmigo, uno tiene que saber que repite, no solamente repetir por repetir. Comprométase usted a tal o cual cosa, hermano. Mire, yo creo, hermano, que nosotros debemos de ser libres en ese sentido y no tenemos que ser motivados, mucho menos nos tienen que imponer un pacto que no proviene de parte del Señor. Yo creo que esas son cosas, hermano, que en algún momento podrían estar afectando nuestras vidas espirituales. Entonces, o por ejemplo, comprométase a que nunca se va a ir de la iglesia. Bueno, qué bueno. La Biblia dice, hermano, que el hijo permanece en casa, el esclavo no. Y eso está bien, hay que respetar. Pero ¿y si Dios en algún momento te está diciendo, supongamos, lleguemos a caso extremo, yo renuncio, pero pongamos el caso, hermano, que el pastor cae en pecado, hermano, y no vas a estar, porque todo lo que cae sobre la cabeza llega a caer al borde de las vestiduras. Entonces llega un momento en el cual, hermano, no se puede respetar.
Entonces tú no puedes estar. Si tú vas a estar en una iglesia es porque Dios te llevó ahí y tienes que aprender a ser fiel ahí, por supuesto, pero no por un pacto que te hicieron, hermano, repetir en un momento dado. Entonces, estos son pactos. Y esto es lo que ministra precisamente este Baal Verit. Aparte de eso, hay otro tipo de pactos ya a nivel, diríamos, hermano, individual, que las personas podrían hacer ya no motivados por un ministro, un líder de una iglesia, sino que a veces, hermano, se comprometen, digamos, tienen una relación, por ejemplo, de amistad, que ahí debería empezar una relación que se está proyectando hacia un matrimonio más adelante. Y hermano, apenas se están conociendo y ya se ponen a hacer un pacto. Si el pacto se hace en el altar delante de Dios, pero muchas veces, y esos pactos podrían llegar en un momento dado hasta hacer pactos de sangre, hermano, porque la gente a veces en su ignorancia cae en hacer este tipo. Es que nunca nos vamos a separar porque somos el uno para el otro. Y resulta que, hermano, yo siempre he dicho, cuando uno tiene cierta edad, solo ve, hermano, hasta lo que Dios le permite ver. Pero, hermano, no se da cuenta que después hay otras cosas. Tal vez eres adolescente, jovencito, hermano, que no has desarrollado, no has madurado en cuanto al amor, pero tú crees que encontraste al amor de tu vida y te pusiste a hacer un pacto con esa persona sin saber que en algún momento ese pacto, hermano, quizás no lo vas a poder respetar, y como consecuencia de eso, hermano, entonces llega un momento, hermano, que ese pacto no te deja, hermano, que tú puedas realizar. Quizás ya no tienes nada con la persona, pero hiciste un pacto que pudo haber sido de muchas maneras, y entonces como consecuencia, hermano, el pacto ahora te impide que tú puedas hacer una relación con otra persona. Entonces, como bien se enseña, hermano, y esto es así, se pueden hacer pactos con sangre, se pueden hacer pactos con saliva, y perdón lo que voy a mencionar, pero hasta con semen se pueden hacer pactos. Eso, ay, dirá alguien, pero ¿cómo se menciona? Sí, hermano, es que, mire, a nosotros nos parece extraño, pero hasta eso se hace. Entonces, cuidémonos de aquellos pactos, hermano, que en algún momento puedan venir a afectar nuestra vida espiritual. Ahora, alguien dirá, pastor, pero eso me lo hubiera dicho hace unos 20 años, hace unos 30 años. Mire, las cosas hubieran sido distintas, las cosas hubieran cambiado en mi vida porque yo no hubiera hecho ese pacto. Bueno, si ya lo hiciste, entonces lo que tienes que hacer es acercarte a tu autoridad espiritual para que rompa ese pacto, porque si tú lo hiciste y no lo has roto, el problema, hermano, es que ese pacto va a seguir vigente, y principalmente saber dónde y cómo y delante de quién lo hiciste. No me refiero a alguien físicamente, sino quizás alguien espiritual. Hiciste ese pacto, el enemigo tomó aquella palabra y ahora te tiene atado al pacto. Mire, a mí no se me olvida el caso de una persona, y estos ya son pactos de tipo de las tinieblas, pues, pero hermano, esta persona sucede, hermano, que pues tenía una amistad con alguien para casarse, y de repente se moría. Era una mujer, y entonces se moría. 3 veces le pasó, estaba comprometida con personas ya para casarse, y hermano, resulta que se murieron 3 personas. Y ya indagando, averiguando ahí qué le pasaba, hermano, pues lo que sucedió es que cuando no era cristiana había hecho un pacto con un ídolo X, hermano, y era un pacto de casamiento con ese ídolo. Entonces ese ídolo reclamaba porque le pertenecía a esa mujer, y entonces, hermano, prácticamente se murieron 3 personas a consecuencia de eso. Entonces, mire qué tremendo. Luego se rompió el pacto, hermano, y como consecuencia se pudo casar, tuvo sus hijos, y pues por ahí está la persona. Pero el punto es, hermano, que nosotros tenemos que estar revisando. ¿No será que hay pactos que podrían estarnos afectando? Hay que revisar. Si los hiciste en el pasado, pues acércate. Y hermano, si no los has hecho, bien dice la Escritura que el Señor nos habla en todo tiempo, antes y después. ¿Para qué? Para que nosotros estemos apercibidos y que no permitamos, hermano, que estas cosas nos puedan llegar a afectar en nuestra vida espiritual. Normalmente estos pactos se hacen en ignorancia.
Cuando uno no conoce al Señor, la misma inmadurez lo puede llevar a uno, o a veces con el propósito de alcanzar un objetivo que uno tiene, uno puede llegar a hacer un pacto, hermano, que no proviene de Dios, pero Dios es más poderoso que cualquier pacto, así que si los hiciste, en el nombre de Jesús tienes que renunciar a ello, hermano, cerrar las puertas y no permitir que el enemigo pueda estar estorbando tu vida. Así que en el nombre del Señor, hermano, pidámosle a Dios que nos recuerde, porque algunos tal vez ya ni se recuerdan, hermano, lo hicieron a veces, hermano, hicieron pactos así de una manera tan informal que pareciera que no iban a tener ningún efecto. Y resulta, hermano, que esos pactos vinieron a afectarle más adelante. Así que en el nombre del Señor, que el Espíritu Santo nos recuerde. Miren, hay otro Baal descrito en el libro de Josué capítulo 11, versículo número 17, dice: desde el monte de Alac, que se levanta hacia Seir, hasta Baal Gad en el valle del Líbano. Aquí está hablando de un lugar, de una ciudad, pero lleva el nombre de un Baal. Dice: al pie del monte, Hermón capturó a todos sus reyes, los hirió y los mató. Ok, entonces aquí habla de Baal Gad. Y este Baal Gad, hermano, es el Señor o el Dios de la fortuna, de la buena fortuna. En otras palabras, es el Dios de la suerte. Es increíble, hermanos, que yo sé que muchas veces por ignorancia se cometen errores y Dios, según lo dice la misma Escritura, que pasa por alto los tiempos de ignorancia y ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Es decir, hermano, que Dios pasa por alto. Dios no toma en cuenta el tiempo de ignorancia. Sin embargo, el hecho que no lo tome en cuenta no quiere decir que toda la vida nosotros vamos a estar en ignorancia. Hoy en día, hermano, pues hay muchas cosas que se pueden conocer a través de los medios de comunicación. Hay mucha facilidad de los medios de comunicación. Pero da tristeza que, hermano, viniendo ya el Señor, todavía haya cristianos que estén comprando números de la lotería, perdón. ¿Y sabe qué dicen? Cuando alguien los confronta, cuando alguien los aborda, hermano, ¿y por qué todavía usted está comprando números de la lotería? No, hermano, lo que pasa es que, mire, yo si me llego a ganar la lotería, si le pego al gordo, tenga cuidado que usted no sea el gordo y que le terminen pegando a usted, ¿verdad? Hermano, si le pego al gordo, yo lo que voy a hacer es que voy a dar mi diezmo. Mire, Dios no necesita de esas cosas. Si Dios quiere bendecir a alguna iglesia, algún ministro, hermano, Dios lo va a hacer, pero Dios no necesita que nosotros, hermano, estemos cayendo en ese tipo y confiando en nuestra suerte. No, hermano, nosotros tenemos que confiar en Dios. Pero pastor, la Biblia menciona la suerte. Sí, hermano, yo sé que la Biblia menciona la suerte, pero era como un medio. Es que mire, hay cosas que Dios utiliza, hermano, pues, voy a ponerle quizás un ejemplo. Jacob engañó a su hermano Esaú. ¿Por qué lo engañó? Se aprovechó de él y tomó la primogenitura, hermano. Y luego, entonces Jacob, vemos, hermano, cuando vemos la vida de Jacob en el final, vemos cómo Dios bendijo a Jacob. Entonces podríamos decir, entonces Dios, mire, Dios sí está de acuerdo con el engaño, porque ya vio. No, hermano, si Dios 20 años trabajó con Jacob para quitarle lo engañador. Claro, Dios saca provecho de algunas cosas, hermano, que nosotros podemos cometer, incluso hasta errores que cometamos, hasta pecados. Dios no se agrada con el pecado, pero la Biblia dice que todas las cosas ayudan para bien. Entonces, ¿cómo van a ayudar para bien? Entonces, ¿Dios se complace con que pequemos? No, hermano, Dios nos va a enseñar a través de esa situación. Dios nos va a llevar a una enseñanza, pero Dios no se agrada. Entonces, la Biblia sí menciona la suerte, pero eso no significa que nosotros dependamos de la suerte. Nosotros lo que necesitamos es ser bendecidos por Dios, porque cuando somos bendecidos, hermano, entonces las cosas son distintas. Ahora, fíjese, hermano, que
cuando nosotros vamos a ver la escritura, de alguna manera esto se vuelve confrontativo para nosotros, hermano, porque ¿de dónde está nuestra dependencia o de quién está nuestra dependencia? Hermano, la Biblia dice en el Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro viene de los montes? No, mi socorro viene de más allá de los montes. Mi socorro viene de Jehová. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar. Confiar. ¿En quién? En el Señor. Si Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir, hermano. Si Dios quiere suplirte una necesidad, hermano, Dios lo va a hacer Dios lo puede hacer de muchas maneras. Y hay testimonios tan impactantes de cómo Dios ha bendecido personas, hermano, que no tenían nada y Dios les abrió una puerta extraordinaria. Pero no puedes estar confiando en un juego de azar. Hermano, mire, voy a ir a jugar a bingo, hermano. Y no, hombre, hermano, es que mire, Dios me habló anoche, soñé que, hermano, 3 números y esos son los números premiados. Hermano, tú no puedes confiar en eso. Dios te va a bendecir sin necesidad de eso. Hay gente, inclusive, hermano, que todos los días se levanta a leer su horóscopo. Tu número de la suerte es el número 13. Reprendo si es el número de la rebelión, hombre. No podemos, hermano, caer en eso nosotros. No, hermano, renunciamos a eso. Tú no necesitas un número de suerte. Claro, Dios te puede hablar por números. Eso es muy claro, hermano, en la misma palabra. Dios podría hablarte a través de los números. Amén. Pero no es que tú tengas un número de suerte. Tú lo que tienes es un Dios que te quiere bendecir o que te quiere hablar o que quiere ministrar tu vida con algo muy específico. Entonces, no necesitas saber cuál es el número de la suerte, hermano, cuál es tu carácter según el horóscopo, hermano, porque la mayoría de personas, hermano, que se dedican a escribir estas cosas son personas que no son temerosas de Dios, perdona. Tú lo que tienes que leer es la Biblia. Entonces, hay personas que se mantienen al día con su horóscopo, hermano. Todas estas cosas saben las predicciones de no sé quién, de no sé cuánto, pero no tienen tiempo para leer la Biblia. Ni siquiera un versículo de la Biblia pueden leer. Pero el horóscopo de toda la semana, ese sí se lo saben. ¿Por qué no se aprenden mejor un versículo, hermano, cada día de la palabra del Señor que les va a bendecir, les va a ministrar, hermano, y el Señor le va a ayudar y no necesitamos nosotros de eso? Dios tenga misericordia. Entonces, mire, ¿quiénes son los que no permanecen en casa? Los adoradores de Baal. Claro, en aquel momento eran adoradores físicos, eran adoradores literales, pero en este tiempo son adoradores espirituales, hermano, y cristianos que todavía, hermano, perdóneme, pero todavía confían en ciertas cosas. Ahí andan cargando en su cartera, en su billetera, ciertos amuletos. No, es que este es mi amuleto de la suerte. Una pata de conejo, una cola de conejo, una no sé qué, una no sé cuánto. Hermano, cristianos que todavía le ponen el camaleón a sus niñitos recién nacidos para que no lo jeen. No, hombre, mejor, hermano, pídele al Señor que ponga la sangre de Cristo sobre ese niño y entonces nada lo va a estar estorbando, nadie lo va a ojear, ni lo va, hermano, ni nada lo va a estar estorbando en el nombre del Señor. No es que, mire, hermano, le pasaron el huevo, que le pasaron un pato en cruz. Reprendo eso en el nombre, hermano. El Dios de la buena fortuna se llama Baal Gad y nosotros no podemos estar confiando, hermano, que es Baal el que nos va a bendecir. El que nos va a bendecir a nosotros se llama Jesucristo. ¿Sabe qué dice la Biblia? En el libro de Romanos, que si Dios ya dio lo más grande que él tenía, que era lo más grande, su hijo, su unigénito, hermano, su primogénito, él lo dio para morir por nosotros. ¿Cómo no nos dará con él todas las demás cosas? Todas las demás cosas. Entonces, hermano, si Dios te quiere bendecir, te va a bendecir, hombre. No necesitas ni de buena suerte, ni de buena fortuna, ni nada de eso, ni tener amuletos, hermano, que un limón partido en cruz, que un trapito rojo ahí. No, renuncia a eso en el nombre de Jesús. Esas son costumbres paganas y eso no te da suerte. Al contrario, lo que te atrae es maldición, porque son, hermano, de alguna forma son puntos de contacto, hermano, para las tinieblas. Hermano, llega uno a algunos hogares
hasta la Biblia la tienen como amuleto. El Salmo 91, hermano, porque mire, así ninguna plaga, ninguna pandemia va a tocar nuestra morada. No, eso lo dice la Biblia, por supuesto, pero tú no necesitas tener la Biblia como amuleto abierta en el Salmo 91. Lo que tú necesitas es tener ese Salmo 91 metido en tu corazón y creer que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y que entonces Dios va a guardar tu morada de toda plaga. Pero no necesitas la Biblia, no uses la Biblia como amuleto, hermano. O el Salmo 23 o qué sé yo, cualquier otro pasaje de la Escritura. No, hermano, hay hogares donde uno llega y todavía tienen una herradura colgada en la puerta. Es que eso es de buena suerte. O un montón de elefantes por ahí, hermano. Renuncia a eso en el nombre de Jesús. Y los elefantes tienen que estar con la parte de atrás hacia la entrada, porque esa es buena suerte y así no entran malos espíritus. Hermano, para que no entren malos espíritus, lo que hay que hacer es rociar la sangre del cordero en los postes y en el dintel de las puertas de la casa, en el sentido espiritual, y entonces el Señor va a guardar tu morada, como guardó, hermano, la morada de los israelitas del ángel destructor, del ángel de la muerte. Entonces no necesitas nada de eso, hermano. Es que mire, hermano, esto me lo regaló mi abuelita, y entonces es una medallita que tiene, qué sé yo, la inscripción de tal o cual cosa. Ahí, hermano, hay una imagen. Renuncia, reprende eso. Es más, ¿sabe qué dice la Biblia? Eso fue dedicado a los ídolos. Lo que voy a hacer es que lo voy a fundir y voy a hacer mi anillo con un águila, pastor. No, hermano, quizás tú estás pensando en el valor que pueda tener el material del que fue hecho ese anillo, esa medalla o lo que sea, hermano. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que eso está dedicado a los ídolos y que nosotros deberíamos deshacernos de eso. Aleluya. Dios tenga misericordia, hermano. Bueno, aquí hay mucha tela que cortar, pero ¿quiénes no permanecen en casa? Aquellos, hermanos, que son adoradores de Baal. Baal Berit, el Dios de los pactos. Hay que renunciar a los pactos. Por eso es que a veces, hermano, no se puede perseverar. No eres perseverante, no puedes permanecer, como consecuencia que hay un pacto que no te deja estar tranquilo. Y por el otro lado, Baal Gad, que es el Dios de la fortuna. Pero en el nombre de Jesús renunciamos a eso, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de arriba. Y la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade ninguna tristeza. Mire, en el libro del Cantar de los Cantares, capítulo 8, verso 11, dice: Salomón tenía una viña en Baal Amón. Confió la viña a los guardas, cada uno debía traer por su fruto 1000 siclos de plata. Pero Baal Amón significa el Dios de las riquezas. Mire, hermano. La Biblia dice que David, ya estando en su etapa postrera, en su etapa final, los últimos días, David lo dijo: hermano, yo fui joven y envejecido, pero nunca, y nunca es un término absoluto, hermano, nunca he visto un justo desamparado, ni simiente de Dios que mendigue el pan. Entonces quiere decir, hermano, que nosotros no debemos de permitir que nos siembren una semilla de codicia en nuestro corazón, hermano, y que vayamos detrás de las riquezas. Mire, hermano, Dios es el dueño del oro y la plata. Y aparte de ser el dueño del oro y la plata, es tu papá, es tu padre. Y si es tu padre, si él tiene algo, tú también lo puedes tener. Ahora, ¿por qué muchas veces, hermano, nosotros, hermano, pasamos por ciertos periodos de escasez? Porque los pasamos momentos de limitación. Pero ¿sabe qué? Yo veo en la Escritura que en ese salmo tan famoso, Salmo 23, dice: el Señor es mi pastor y nada es otro término absoluto. Nada me faltará. No dice nada me falta, sino nada me faltará. Es decir, en el presente puede ser que algo te falte, pero en el futuro nada te va a faltar. Entonces lo que nos está enseñando el Señor es que dependiendo de nuestra estatura espiritual, así es como Dios te va bendiciendo.
Y ese principio está claramente establecido en la palabra cuando dice, amado. Yo deseo, es Juan escribiendo, hermano, esa carta, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como, ese así como es un condicionante, es una condición, hermano, así como prospera tu alma. Entonces, en la medida que prospera nuestra alma, en esa misma medida el Señor, hermano, va a prosperarnos en todas las cosas. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, Dios mío, hermano, es tremendo. Y fíjese que esa palabra que ahí se traduce y que tenga salud en el original es una palabra que significa fiel a la doctrina. Entonces, en la medida que tú eres fiel a la doctrina, en esa medida Dios te prospera. Entonces, hermano, pero como muchos no quieren, hermano, agradar a Dios rindiéndose delante del Señor, prefieren, hermano, otro tipo de situaciones. Prefieren, hermano, buscar las riquezas por otro lado. Hermano, Dios te quiere bendecir y te quiere prosperar. Recuérdese, Israel pasó un tiempo de desierto y después entraron a la tierra prometida. Y antes de entrar, Dios fue claro con ellos diciéndoles, no se olviden que yo soy el que doy el poder para hacer las riquezas. Entonces, Dios sí quiere que seas próspero, hermano. Dios no quiere que estés toda la vida, hermano, en la misma condición. Mire, la Biblia dice que el evangelio se predica a los pobres y primariamente debemos de enfatizar a los pobres en el sentido espiritual. Por eso es que David en algún momento dice, este pobre, refiriéndose a él, clamó al Señor. Y pregunto, ¿David era pobre? No, hermano. Si cuando David dio de su tesoro particular, dio, hermano, abundantemente, abundantemente. Entonces, ¿y sabe qué? No solo dio, sino que hizo provisión para la construcción de toda la casa del Señor. David solito, él hizo provisión para eso, hermano. Entonces no está hablando de pobres físicamente, ahora tampoco los excluye. Entonces, hermano, por eso es que es en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de pandemia, aunque ya no es cuarentena, porque ya se pasó de tantos días, ¿verdad, hermano? Ya vamos por lo menos aquí en Guatemala, ya vamos, hermano, encaminándonos hacia el cuarto mes, ya vamos pasando, ya pasamos los 100 días, hermano, y ya vamos para más. Pero mire qué tremendo. Ahora, el punto es, entonces, al necesitado hay que estarle dando todo el tiempo y hay que estarle dando. No, hay que darle, sí, para que solvente una necesidad, pero también hay que enseñarle. Hay que enseñarle, hermano, a que él tenga que ver cómo puede hacer provisión. Yo sé que algunos van a estar en contra de esto que estoy diciendo, hermano, pero el humanismo es algo que no proviene de parte de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Al que tiene, dale. Y al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Al que tiene se le dará más. Y al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Hermano, eso contraviene cualquier pensamiento humano. Porque el humanismo es, no, quitémosle al que tiene para darle al que no tiene. No. Y eso hasta no solo humanismo, sino comunismo. Pero hermano, la Biblia dice lo contrario. Entonces, hoy nosotros necesitamos, ayudemos. Y de hecho, hermano, como iglesia, pues nosotros lo hemos estado haciendo. Hemos estado, hermano, dando provisión a los hermanos que están pasando necesidad. Pero no podemos pasar un año dándoles provisión. No, enseñémosles también, hermano. Como se dice, hay que darles un pescado, pero después hay que enseñarles a pescar. Hay que darles pan, pero después hay que enseñarles a hornear su propio pan. No pueden estar toda la vida, porque esa es la condición, principalmente en los países tercermundistas, aunque yo no sé si somos tercermundistas o qué somos al final, ¿verdad, hermano? Pero el punto es, supongamos que somos tercermundistas, siempre nos hacen ser dependientes de otros. Y nosotros lo que tenemos que hacer es dependientes de Dios, no de otras personas. Hermano, que vino un problema, un tsunami, un tal cosa, un terremoto y dependemos de las ayudas que nos puedan dar otros. Y está bien, gloria a Dios. Esa es una tremenda bendición, porque yo me imagino que también Guatemala, cuando en otros lugares hay este tipo de cosas y hay necesidad, también se puede ayudar. Pero no podemos estar siempre dependiendo. Nuestra dependencia tiene que ser del Señor.
Así que renunciamos a Baal Berit, renunciamos a Baal Gad, renunciamos a Baal Amón. Ahora veamos este otro, hermano. Mire lo que dice la escritura en Números 32-38. Y Nebo y Baal Meón, cambiando sus nombres, y Sibna, y dieron otros nombres a las ciudades que edificaron. Aquí habla de ciudades, pero Baal Meón significa el Señor o el Dios de la habitación. ¿Qué significa eso, hermano? El Dios de la habitación. Habitación tiene que ver con intimidad. Entonces, ¿de qué está hablando aquí, hermano? Que hay un Dios que podría estar gobernando la intimidad de muchos matrimonios o el área sexual de algunos que no, hermano, tienen todavía la autorización de parte de Dios para poder darle rienda suelta a su área sexual. Es decir, están contaminados en su área sexual. Entonces, Baal Meón, el Dios de la habitación, el Dios de la intimidad, el Dios, hermano, de lo sexual, del sexo ilícito. Y aquí, hermano, entonces tendríamos que revisar algunos. ¿Por qué no pueden permanecer en casa? Porque tienen el problema, hermano, que Baal Meón está infiltrándose. ¿Y por qué se está infiltrando? Porque a través de redes sociales, hermano, a través de muchas cosas, es increíble todo lo que está sucediendo en este tiempo, hermano. Pornografía, lo que se conoce como sexting, es decir, hermano, enviar fotos de desnudos entre los jóvenes y adolescentes. Por eso, hermano, tenemos que estar revisando cómo está, ay Dios mío, los celulares en nuestros hijos. Porque el que está ya casado, pues eso ya depende de él. Pero los hijos que todavía están en relación de dependencia en la casa, hermano, de vez en cuando habría que revisarles si es que ya les autorizaste el celular, porque ahora lamentablemente a los 12 años, 10 años, 11 años se le está dando celular y no sabe el daño que se le está haciendo, hermano. Ya los niños de 8, 9, 10 años, hermano, 11, resultan ya que ya tienen Facebook, que ya tienen redes sociales, que ya tienen... Perdóneme, pero hermano, a esa edad ni celular teníamos nosotros. Porque yo entiendo que las cosas han cambiado, amén. Pero también tiene que haber un límite, porque si no ponemos límites, hermano, esto nos va a terminar haciendo destrozos, trayendo, hermano, una hecatombe a la casa. Algo trágico, algo terrible podemos estarnos exponiendo, pero, ok, entonces ya hablamos un poquito de los que no tienen autorización de parte de Dios para darle rienda suelta o libertad a su área sexual. Pero ahora hablemos de los casados. Hermano, ¿quién está gobernando tu intimidad? ¿No será? Por eso al principio tal vez usted dijo, yo no soy adorador de Baal, renuncio. Pero hermano, cuando empezamos a ver qué cosas eran los Baales, nos damos cuenta que habían cosas tremendas. Y este Baal Meón es un Dios, hermano, que gobierna el qué hacer dentro de una habitación. Es decir, el área íntima de los matrimonios. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Le dijeron a Adán. Es que, Señor, perdóneme. ¿Acaso comiste, le dijo Dios, del árbol que te dije que no comieras? ¿A quién obedeciste? ¿Qué doctrina es la que te ministraron? ¿Qué enseñanza es la que tienes? ¿Bajo qué parámetros está rigiendo tu vida, tu matrimonio, la intimidad en tu casa? Hermano, es lamentable que parejas cristianas, perdónenme, pero vivan como que no fueran cristianas. ¿Y por qué no se permanece en casa? ¿Por qué no, hermano, por qué no se es estable? ¿Por qué no? Porque quizás Baal Meón se ha infiltrado. El Dios de la habitación, el Dios de la intimidad, el Dios que gobierna. Mire, hermano, da tristeza. En algún momento, se ha abordado a personas que llegan a ciertos años de matrimonio, están celebrando, qué sé yo, bodas de plata, bodas de no sé qué, porque ahora como hay muchas bodas de papel y de no sé cuántas cosas, hermano. Y se les ha abordado, los han entrevistado. ¿Y cómo ha hecho usted para poder alcanzar tantos años con su pareja?
Y entonces, imagínese usted, yo sé que esto va a parecer risible, pero hermano, le preguntaron a una hermana, hermana, no está hablando de gente del mundo, hermana, ¿y usted cómo ha hecho? ¿Cómo hizo para tener estos 25 años? Entonces ella dijo, porque cuando yo me enojo con mi marido, me enojo de aquí para arriba solamente. ¿Qué estaba diciendo? Perdóneme. Y a otra persona que le preguntaron, entonces, esto fue al hombre que le preguntaron, ¿y usted cómo ha hecho? Porque mi mujer en la calle es una santa, pero en la casa, en la intimidad, es una ramera. Dijo, perdóneme, hermano, ¿cómo así? ¿Cómo así? Si no se puede hacer una cosa afuera y otra cosa adentro. Lo que se es adentro, se es también afuera, aunque se aparente otra cosa. Entonces, ¿por qué no se permanece en casa? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta? Porque el Dios de la habitación, el Dios de la intimidad se ha infiltrado. Ay, que Dios nos ayude. Déjeme leerle otro más. Segundo libro de Reyes, capítulo 1, verso 2. Perdone que todos estos versos no se los he puesto en la pantalla, hermano, pero ahí están en la Biblia. Y Ocosías se cayó por la celosía del aposento alto que tenía en Samaria y se enfermó y envió mensajeros a los que dijo, id y consultad a Baal Zebul, Dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. Ay, hermano, mire qué tremendo, hermano. Baal Zebul, y Baal Zebul es el dios de las moscas. Y cuando nosotros vemos esto en la palabra, hermano, cuando se habla de las moscas, dice una mosca muerta echa a perder el perfume del perfumista. ¿Qué está diciendo? Hermano, perfume es igual a adoración. Entonces quiere decir que hay cosas que puedan estar estorbando nuestra adoración. ¿Quiénes son los que no permanecen en casa? Los adoradores de Baal, hermano. Pero, hermano, son adoradores de Baal. ¿Y cómo se sabe que son? Porque no pueden adorar a Dios. ¿Y por qué no pueden adorar a Dios? Porque algo tan pequeño como una mosquita echa a perder su perfume, el perfume que le tienen que dar a Dios. ¿Sabe qué dijeron de aquella mujer que fue a derramar el perfume? Este perfume se hubiera vendido y se hubiera dado el producto de la venta, se le hubiera dado a los pobres. Eso lo dijo Judas. Es decir, hermano, que hay personas que creen que hay algo más importante que adorar a Dios. Siempre anteponen. Esos hermanos son los Judas de este tiempo. No los que solo van en pos del dinero, sino que los que ven a otros derramando su perfume delante del Señor para agradarlo, pero empiezan a juzgar. Dicen, no hombre, no, eso no se hubiera hecho de esa manera. Este no es el tiempo, es que estos como no tienen nada que hacer, por eso solo pasan ahí cantando y cantando en la iglesia. Porque yo sí tengo que trabajar, yo soy responsable. No, esos hombres también son responsables, pero también saben que hermano, no hay nada más importante que adorar a Dios. Los Judas de este tiempo son los que anteponen otras cosas antes de poder derramar su perfume delante del Señor. Tienen que trabajar, tienen que hacer tal o cual cosa, hermano, no pueden dejar de ver su serie, prefieren no ir al momento de la adoración porque es la hora cuando ellos ven su serie, es la hora cuando ellos ven su partido de fútbol, de básquetbol, de qué sé yo, hermano. Yo no estoy diciendo que eso sea pecado, lo que estoy diciendo es que cuando ya lo antepones, hermano, a la adoración a Dios, entonces ese es el evangelio de Judas que está siendo ministrado en muchos lugares. Ahora, yo sé que hay momentos en los que tú no quieres, sino que tienes que trabajar. ¿Por qué, hermano? Porque pues en la empresa donde tú trabajas, ese es el horario y tú aceptaste el del principio. Esos son otros 20 pesos. Yo no estoy hablando de eso. O, hermano, ese día específicamente, hermano, tú te tuviste que quedar porque había una emergencia en tu trabajo. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de aquellos que pudiendo, hermano, teniendo la voluntad para poder llegar a adorar al Señor, deciden no hacerlo. Entonces, hermano, ese es el evangelio de Judas. Y ese es Baal Zebul. Si eso era lo que hacía
Hermano, aquel gigante llamado Goliat, que a la hora de cuando se ofrecía el sacrificio, en la tarde aparecía él, hermano, a estorbar a los israelitas, a intimidarlos. Sí, esa es una mosca muerta, era un gigante, pero representa una mosca muerta. ¿Por qué? Porque, hermano, estorba la adoración de los hijos de Dios. Que Dios nos ayude, hermano, que Dios nos auxilie, que Dios tenga de nosotros misericordia. Aquí habría mucha tela que cortar, pero déjeme leerle uno más. Un libro de Samuel, capítulo 5, versículo 20, dice: David fue a Baal Perasín y ahí los derrotó y dijo: el Señor ha abierto brecha entre mis enemigos delante de mí como brecha de aguas. Por eso llamó a aquel lugar Baal Perasín. Baal Perasín significa el Dios de las brechas, el Dios de las brechas, el Dios de las brechas. Hermano, mire, yo sé que pues quizás los que nacimos del año 90 para abajo, voy a generalizar aunque es un poquito más arriba, del año 90 hacia abajo, hermano, no somos parte de la generación tecnológica que se conoce en ese tiempo o en este tiempo. Sí, y ellos ya son tecnológicos, pero el hecho de que ellos sean tecnológicos no quiere decir que los jóvenes abran una brecha. Es que mi papá no sabe de celular y yo me lo engaño bien. Y no, perdóneme. Esa es una brecha tecnológica que se está estableciendo, hermano. No puede ser que en la iglesia hayan brechas también entre, hermano, esta es una iglesia de ricos. Aquí no queremos de esos pescaditos cualquiera. Aquí lo que queremos son tiburones. O sea, que lo que queremos, hermano, hablando de gente de dinero. Como alguien dijo, aquí no queremos butes, no sé cómo le llaman a esos pescaditos. No queremos, lo que queremos son tiburones, lo que queremos. Óigame, haciendo una brecha entre ricos y pobres. Entre, hermano, esta iglesia es solo para empresarios. Entonces tú estás poniendo división. Si la Biblia dice ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay varón, ya no hay mujer. Hermano, sí, no podemos estar estableciendo brechas nosotros. Entre jóvenes y adultos, entre estudiados y no estudiados. No, perdóneme. No puede ser así. Ok, quiero terminar, hermano, con este último. Como le digo, aquí había mucho que hablar, pero yo quiero terminar con este, escrito en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 2. Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen en Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar. Acamparéis frente a Baal Zephón, en el lado opuesto junto al mar. Baal Zephón es el dios del invierno. ¿Y qué quiere decir esto, hermano? Y aquí quiero terminar porque quiero ministrar, aunque hay muchos Baales más, bastantes. Pero ¿sabe? Baal, hermano, Zephón significa el dios del invierno. Eso quiere decir que, hermano, a veces hay personas adoradores de Baal Zephón. ¿Por qué? Porque, hermano, solo toda la vida es que le está lloviendo sobre mojado. Si la misma palabra del Señor dice: no para siempre se trilla el trigo y no dejará siempre caído al justo. Hermano, el llanto no durará todo el tiempo. Pasará solamente la noche, pero al amanecer se oirá el grito de alegría. Recuérdese que la mujer del cantar de los cantares dice claramente ella, hermano, ha pasado el invierno. Ha llegado el tiempo de la primavera, las flores han brotado en el campo, se oye la voz de la tórtola. Entonces, hermano, hay cristianos que ya se creyeron aquello de que toda la vida, sabe, su corito favorito es sufrir. Me tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino hasta el morir. Reprendo y renuncio, hombre, en el nombre de Jesús. Quizás has pasado, sabe, hermano, hasta se quieren cambiar el nombre y ahora se quieren llamar María Magdalena, la que lloraba siempre. Renuncio. Hermano, María Magdalena, pues está escrita en la Biblia, pero no la ponga como que fuera la llorona, hombre.
No se haga la llorona, ay mis hijos, nana. Renuncie, hermano. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo el Señor me va a librar de esta situación? Hermano, si la Biblia lo dice, no para siempre se tría el trigo. Ha pasado el invierno. Yo te vengo a anunciar que ha pasado el invierno. No seas adorador de Baal Zephón. No sigas creyendo que toda la vida vas a estar en sufrimiento. No, hermano. Si hasta en el mundo, ¿sabe cómo dice la gente? No hay mal que dure 100 años, ni enfermo que lo aguante. No, hombre, no creas. Si tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, hermano, tu familia le pertenece al Señor. Y como tu familia le pertenece al Señor, no puedes estar adorando a Baal Zephón. El invierno se ha ido, hermano. Ya se oye la voz de la tórtola, se oye la voz del Espíritu Santo, se oye la voz de Jesucristo, hermano. Ya las flores han brotado. El tiempo de la primavera ha llegado. El tiempo de la canción ha llegado. El tiempo de adorar al Señor ha llegado. Hermano, eso es maravilloso. Otras versiones no dice el tiempo de la canción, sino dice el tiempo de la poda. Y se poda para que venga un nuevo fruto, para que venga más fruto, para que venga abundante fruto. Hermano, como diría alguien, para que venga más, mejor fruto. Hermano, óigame. Qué tremendo, qué tremendo. Entonces, yo te vengo a anunciar de parte de Dios. Tú no puedes ser adorador de Baal, hermano Zephón, porque este es el Dios del invierno. ¿Te ha llovido sobre mojado? Pues yo te vengo a decir, ay, pastores, que viera que me quitaron el trabajo. Ay, pastores, que viera lo que me está sucediendo. Hermano pastor, es que alguien de mi familia se enfermó de COVID. Hermano, no para siempre se tría el trigo. El desierto no duró toda la vida. El desierto duró 40 años, pero salieron del desierto. Y dice la Biblia, llegó el día cuando salieron del desierto y nunca más comieron del maná, sino que ahora comieron de los frutos de la tierra. Tal vez te ha tocado comer maná, y eso es una preparación de parte de Dios. No menosprecies lo que Dios te ha dado este tiempo de desierto. Yo te vengo a anunciar que el desierto se termina. Yo te vengo a anunciar de parte de Dios, hermano, que ya no vas a ser más adorador de Baal Zephón. Ahora el Señor te saca de ahí, porque el Señor quiere que tú entiendas, hermano, que Él permitió todo lo que hasta ahora has pasado en tu vida con un propósito, hermano. Por eso fue que el mismo Job, hermano, cuando llega al final de su prueba, él dice, yo hablaba cosas que no sabía, cosas demasiado maravillosas para mí. Ahora viene Dios y entonces te viene a sacar de la prueba. Hermano, no está descrito cuánto tiempo duró la prueba de Job. Algunos comentaristas dicen que 2 años y medio, otros dicen que 7 años. Bueno, hermano, pero no está descrito. Pero lo que sí yo sé es que salió de la prueba. Eso sí te lo puedo asegurar. Mire, cuánto tiempo duró el sufrimiento de Cristo, hermano, porque Cristo sufrió. Le pusieron corona de espinas, hermano, lo laceraron, lo torturaron y tantas cosas, hermano. Aún le abrieron su costado, estando en la cruz, le clavaron sus manos y sus pies. Mire, tremendo todo lo que pasó, pero terminó. Y él dijo en la cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y yo te quiero decir que el Padre sí lo desamparó, porque el pecado del mundo estaba cayendo sobre Jesús. Entonces el Padre lo desamparó, hermano, para que nosotros ahora no fuéramos desamparados. Así que en el nombre del Señor, es tiempo que nosotros salgamos de esta situación. Ya el invierno ha pasado. Yo te anuncio en el nombre de Jesús que el invierno ha pasado para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tu empresa, para tu negocio, hermano, para tu trabajo. El tiempo para tu salud. El invierno ha terminado. El Señor muestra un nuevo tiempo. El Señor muestra una nueva etapa. El Señor muestra una nueva dispensación para tu vida, una nueva dimensión para ti. Yo, hermano, quiero dejar esa palabra clavada en tu corazón, que el invierno se terminó, que ya
han brotado las flores del campo, que es tiempo de primavera. Hermano, ya apareció el sol de justicia en tu vida. Hermano, las cosas han cambiado, las vides en flor han desprendido su fragancia. Es nuevo tiempo, es una nueva etapa para tu vida. Yo te aseguro que, hermano, la cuarentena está próxima a terminar y que después de esto algo glorioso viene para tu vida, algo maravilloso viene de parte de Dios. Hermano, el mundo anuncia fatalismo, anuncia cosas terribles. No, hermano, que en el mes de julio y agosto es lo peor. Hermano, sí, eso lo pueden decir y no es que estén mintiendo, ellos están diciendo una verdad porque ellos evalúan en base a resultados, pero nosotros no dependemos de lo que diga el mundo, ni de lo que diga una pandemia, ni de un virus. Nosotros dependemos de Dios, y como dependemos de Dios, hermano, yo te declaro, hermano, sobre tu vida que viene un tiempo mejor para ti. Me dan ganas hasta de seguir ministrando esta palabra, pero el tiempo se me ha agotado. Así que en el nombre del Señor vengo a ministrar tu vida y vengo a declararte que Dios te cambia el tiempo. La Biblia dice, y con esto voy a terminar, en el libro de Eclesiastés, que todo tiene su tiempo y todo en su tiempo es hermoso. El tiempo del desierto para Israel fue un tiempo hermoso, fue un tiempo de ver milagros, fue un tiempo de maravillas, fue un tiempo donde vieron cómo Dios suplió todo. Y todo venía de arriba, porque la tierra era estéril. Pero también el Señor cambió el tiempo, cambió la dispensación, cambió la dimensión y los introdujo a una buena tierra. Así que Dios te está introduciendo a una buena tierra. ¿Y sabes qué dice la Escritura? Que hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír. Hay tiempo de plantar y hay tiempo de cosechar lo plantado. Y el libro, hermano, y con este versículo sí quiero ministrarte esta palabra. La Biblia dice, hasta que, Isaías 32:15, nueva traducción viviente, dice la Biblia, hasta que se derrame desde el cielo tu Espíritu Santo, entonces el desierto se convertirá en un campo fértil, y el campo fértil dará cosechas abundantes. Yo declaro sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia, que viene un tiempo de cosechas abundantes para ti. Viene un tiempo de cosechas abundantes, hermano, para tu vida, y tú lo vas a ver, y tus manos lo van a palpar. Pero no vayas a ser tú como aquel capitán, como aquel hermano oficial que no creyó la palabra que dio Eliseo, y entonces dijo, ay Dios, esto no puede ser cierto. ¿Cómo es posible que se abran las ventanas de los cielos? Y entonces Eliseo pronunció una palabra diciendo, esto sucederá y tú lo verás, pero no lo disfrutarás. Mucha gente que su incredulidad le va a impedir experimentar esto. Si tú tienes incredulidad, pues dile al Señor, ayuda a mi incredulidad. Aleluya. Déjenlo aquí. Padre, en el nombre de Jesús yo vengo delante de ti. Primeramente, Señor, presentando a aquellos que quieren aceptarte o reconciliarse contigo. Señor, ten misericordia. Perdona, Señor, nuestros pecados. Permite que nos acerquemos a ti. Dios mío, permite que cada uno de los que va a aceptar o reconciliarse contigo, Señor, sean lavados de su maldad a través de tu sangre preciosa. Límpialos de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad. Señor, escribe sus nombres en el libro de la vida. Perdónalos, Señor, y extiende ese manto de perdón. Aleja al acusador de ellos, Señor. En el nombre de Jesús te lo estoy suplicando, papito lindo. Escribe sus nombres en el libro de la vida. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro, Dios mío, que tú obrarás a favor de ellos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Papito lindo, por amor a tu nombre, manifiéstate de una manera especial, grande y poderosa, Señor bendito. Gracias, gracias. Si tú hiciste esta oración juntamente con nosotros, hermano, comunícate por medio de WhatsApp. Ahí aparece el número en la pantalla. Envíanos tu nombre, hermano, y cuál fue tu experiencia para que podamos estar orando contigo.
Déjame hacer una oración para finalizar. Padre, en el nombre de Jesús vengo a bendecir la vida de tu pueblo y proclamo que la palabra que hoy les he anunciado es una palabra de verdad, que tú, Señor, obrarás a favor de ellos, les bendecirás y los introducirás a una nueva etapa. En el nombre precioso de tu Hijo. Gracias, gracias, Señor. Te agradecemos. Bendito y alabado sea tu nombre. Aleluya. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, que Dios te guarde. Esperamos podernos ver próximamente con la ayuda del Señor. No te olvides, hermano, que estamos siempre suplicando al Señor que nos permita poder regresar y reunirnos de nuevo presencialmente. Pero mientras Dios lo permite, disfrutamos de este tiempo también. Bendiciones. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.